Voy a dar inicio a la exposición, ¿no? El primer capítulo del libro, lo que son tribus urbanas, nos habla de términos que deben ser aclarados, ¿no? Para poder mejor lo que es las subculturas, las tribus urbanas. Y dentro de este desarrollo empieza con este término, ¿no? Definiendo qué es cultura o preguntándose qué es cultura. Y uno de las definiciones que bastante se conoce o bastante se menciona es que la cultura es todo lo que hace el hombre. Esto engloba lo que son valores, costumbres, determinadas actividades. También el autor menciona este otro, este otro concepto, ¿no? La cultura es un sistema de significados, actitudes y valores compartidos, así como de formas simbólicas. Él da un concepto más elaborado de lo que es cultura. Sí, añade esto de formas simbólicas, ¿no? Que tiene que ver con construcciones que se presentan como estructuras dentro de una cultura. También dice, ¿no? Desde un punto de vista bíblico, si hacemos, eh, si utilizamos la Biblia como un filtro para entender lo que es cultura, vamos a llegar a entender que en la cultura tenemos componentes que son compatibles con la fe cristiana. También hay aspectos que no son compatibles con la fe cristiana y también hay aspectos neutrales en la cultura. Por ejemplo, ¿no? Algo neutral puede venir a ser la vestimenta. La vestimenta sería un factor neutral con relación a la fe cristiana, si es que no la vestimenta no llega a ofender a las personas de nuestro entorno. También tenemos lo que son los patrones de comportamiento. El autor menciona que se tiene patrones de comportamiento dentro de una cultura, ¿no? Que sirven para traer orden, o sea, orden a la sociedad. Y estos patrones son como ideales en algunos casos o como modelos a seguir para el comportamiento de los que conforman una determinada cultura. Otro término que pasa a definir es el de juventud, ¿no? En este aspecto, si revisamos las definiciones en el Internet, se entiende por juventud una etapa entre la infancia y la adultez, ¿sí? O también hay otra definición que dice la juventud es el inicio de la adolescencia y termina con la independencia de la familia, es decir, cuando ya forma su hogar o cuando hay una independencia económica por parte de la persona. Pero también menciona un concepto el autor que dice, ¿no? La juventud es un concepto esquivo, es decir, es una construcción histórica y social. Lo denomina esquivo porque no se puede encajar en ciertas edades. O sea, no se puede decir que, por ejemplo, no juventud desde los 12 hasta los 20 años o hasta los 25 años. Tal vez sí biológicamente se podría dar una definición así, pero si hablamos de un aspecto más social y psicológico, no existen edades para delimitar lo que es el tiempo de la juventud. Y como decía, ¿no? Existe una variación de tiempo y algunos ejemplos que se ponen, ¿no? Por ejemplo, decía, si una señorita, un adolescente, tiene un embarazo temprano, entonces por el hecho de que ya va a tener lo que es su hijo o hija, se da una maduración brusca, se da como un salto de la juventud. La juventud, el tiempo de la juventud en esta persona se acorta. Otro aspecto que menciona es el entorno de las personas. Algunas personas hacen mención de que a los 18 años una persona deja la juventud por el hecho de que tiene que formar su familia, tiene que trabajar. Eh, y mucho depende esto de la educación en la familia o las costumbres que tengan en la familia, porque también en el material, o perdón, en el libro se menciona
que hay personas que creen que la juventud acaba a los 27 y bueno, de 27 a los 30 años. Entonces, esto tiene que ver más que todo con las personas que son más liberales. Dice las personas que van a las discotecas, van a las fiestas, o sea, para ellos la juventud es más larga desde su punto de vista. Otro aspecto que menciona es el género. Según el libro, ¿no? Asimila, o bueno, a la lectura que se puede dar, asimila la juventud con cierta falta de madurez, porque dice, ¿no? Desde el punto de vista del género, dice que las mujeres tienen un periodo más corto de juventud por el hecho de que maduran más antes que los varones. Ese es el punto de vista que coloca el autor. Pero a la vez también habla de lo que es la adolescencia y la juventud extendida, es decir, que abarca más tiempo. Y esto lo asimila o lo pone una razón bien principal, ¿no? Que dice la actitud de la persona. Para que una persona sea calificada como joven, lo que importa es la actitud, según algunos puntos de vista. Es decir, se ha visto casos, menciona ejemplos el autor, de padres con sus hijos y madres con sus hijas, que comparten, yo qué sé, algún gusto por la música, algún gusto por la ropa, eh, personas ya adultas que se visten, sigue jovialmente, pero menciona la actitud de la persona. Y también no, esto me hace recuerdo alguna vez en los campamentos de jóvenes cuando participaban personas ya casadas. Entonces, cuando se les preguntaba a los hermanos o entre conversaciones, ellos decían, no, es que tiene una actitud alegre, es bien activo el hermano, por eso está participando, ¿no? Ahora, otro aspecto dice que es el inicio temprano. Hay niños, niñas que ya tienen actitudes de personas mayores y actúan como adultos, como jóvenes. Esto porque la familia muchas veces les muestra imágenes o viven en un ambiente y les hacen escuchar temáticas de personas adultas. Y esto, un ejemplo, tiene que ver con la vestimenta. Muchas veces a los niños y niñas está lo que es vestirles como personas mayores y no como niños. ¿Sí? Y esto hace que el inicio de la adolescencia incluso se inicie más antes de lo normal. Incluso a veces no hay una cierta tendencia a hablarles a los niños de tener chicas, tener chicos. Tal vez a manera de juego lo hacen, pero en cierta manera afecta. También habla de factores de extensión. Es decir, ¿por qué si empieza más antes tendría que terminar más antes? Pero en vez de eso, se alarga todavía más aún, más de lo que solía ser, dice. Y a esto menciona que muchas veces tiene que ver con, decir, estudios que ha terminado después o que entra tarde al campo laboral para independizarse. Entonces, esto hace que siga dependiendo de lo que es la familia, los padres, y por esto se alarga lo que es la actitud de la adolescencia, de la juventud. Ahora, sobre la subcultura. Menciona, ¿no? La subcultura procede de la cultura mayor. ¿Sí? Y las subculturas son grupos de personas que tienen comportamientos y creencias. Estos comportamientos y creencias son diferentes a otras subculturas. En una cultura tenemos bastante cantidad de subculturas, ¿sí? Más que todo en las ciudades hay bastante cantidad de subculturas. Ahora, los comportamientos y creencias de la subcultura se oponen a la cultura mayor y a veces se oponen con mucha violencia. Esto crea un rechazo, tanto de la subcultura como de la cultura mayor. La subcultura tiene un rechazo a la cultura mayor y la cultura mayor tiene un rechazo a la subcultura. El autor coloca una pregunta muy interesante. Dice, ¿no? ¿Los cristianos somos una subcultura? Hace esa pregunta. Y lo que él dice, no, es una pena que se nos reconozca a los cristianos los días domingos a la distancia por nuestra forma de vestir o porque estemos agarrando una Biblia debajo del brazo, pero es una pena que no se nos reconozca por nuestro testimonio.
En cierta manera, ¿no? El autor menciona y dice que sí somos una subcultura, pero que lamentablemente somos una subcultura aislada. O sea, que nos hemos aislado de lo que son las otras subculturas y la cultura mayor. También habla de otro término que es la contracultura, ¿sí? Y la contracultura se califica como un movimiento de rebelión contra la cultura hegemónica o contra la cultura mayor. Eh, y se habla de un término, ¿no? Contraculturizar, que quiere decir neutralizar la cultura anulando su personalidad. En otras palabras, no habla como una destrucción de las costumbres y prácticas de una cultura determinada, ¿sí? Eh, por eso dice, ¿no? Choca con sus opuestos a fin de destruirlos. O sea, trata de imponer lo que es su propia cultura. Y aquí también el autor se pregunta, ¿cuán efectivo será la contracultura para el cristianismo? ¿Sí? Si nosotros hacemos contracultura como cristianos, y el autor dice que sí, ¿no? Hacemos contracultura. A veces queremos cambiar a las personas, su forma de vestir, su forma de expresarse, pero estamos actuando de una manera equivocada porque estamos empezando del exterior, cuando en realidad deberíamos empezar desde el interior. Y también menciona este otro término, ¿no? Transculturación. Es el proceso de insertarse dentro de una cultura ajena adoptando rasgos o gran parte de la cultura. Según el autor, este debería ser la manera en la que la iglesia debería trabajar, ¿sí? Insertarse dentro de una cultura, adoptar sus rasgos, siempre respetando la cultura o gran parte de la cultura. La transculturación habla de cambio, de transformación, de permear, es decir, de ir adentrándose dentro de la cultura. También menciona el autor que esto de la transculturación se utiliza en misiones. Es decir, si tenemos una misión, yo que sé, con un pueblo étnico, entonces dice que se debe presentar lo que es el Evangelio, pero antes de eso se debe compartir o adaptarse a la cultura, si quiere, ¿no? Estudiar la cultura, y para esto se requiere lo que es la adaptación, es decir, mostrar interés por la cultura, sus características, participar en ciertas actividades de esa cultura, siempre no cuidándonos de no transgredir las sagradas escrituras. Y ahí pone un ejemplo, ¿no? Nuestro ejemplo es Jesús, dice, él estando por encima de todo lo que es la humanidad y las culturas, vino a esta tierra, o vino a la tierra y se adaptó a la humanidad. Y adaptándose a la humanidad, ¿no? Pasó lo que pasan las personas de la tierra, sufrimientos, hambre. Entonces, nos dice el autor que Jesús es el mejor ejemplo de transculturación que nosotros podemos encontrar. Y tomando todos estos aspectos, el autor termina con esto, ¿no? Y dice, como cristianos nosotros debemos insertarnos en la cultura, respetando sus rasgos, pero buscando redimir la cultura. Y dice, ¿no? Esto debemos hacerlo con excelencia y amor. Con esto concluye la exposición.